Le agradecemos al maestro, analista, académico Lerins Varela que esté con nosotros para recibir su opinión sobre la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador a La Laguna. Y la pregunta que hoy hemos formulado, Lerins, ¿qué espera de la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador a este espacio nuestro? Y bueno, tendríamos que hablar entonces de los temas que se supone estará atendiendo. Salud, agua saludable, el tema de la inauguración del Centro de Identificación Humana y por ahí un tema implícito que es el tema de los desaparecidos. Gracias por estar con nosotros, Lerins. Manuel Cerrato, Marcela Pámanes, te saludamos. Muy buenos días, Marcela, Manuel. Gracias por la invitación y un saludo a todo el auditorio, que en estos casos de pandemia pues es lo que más nos queda, escuchar la radio, ¿verdad? Gracias por escuchar contextos. Bueno, Lerins, ¿qué podemos esperar? ¿Qué trae el presidente consigo y cuáles podrían ser buenas noticias? O, como siempre, serán los discursos consabidos. Escuchábamos estos discursos de bienvenida al presidente de parte del gobernador de Coahuila, de parte del gobernador de Durango. Y bueno, pues es siempre más o menos tratando de guardar las formas o guardándolas de plano, a pesar de que luego en otros foros y en otros ámbitos pues hay una beligerancia, ¿no?, en torno a las decisiones del presidente. Bueno, lo que se ha establecido precisamente en esta presidencia, con este presidente de la República, pues es que no rehúye la problemática que presentan los estados ni los diversos regiones del país. Yo creo que esa es una ventaja muy enorme y que yo hacía una remembranza precisamente de que desde la época en que se discutió hace ya aproximadamente 30 años el asunto de la comarca lagunera y con uno de los temas importantes que es el agua, no lo habíamos retomado. Entonces, de antemano, independientemente de lo que se vaya a sacar, porque si recordamos cómo eran las visitas de los presidentes en los sexenios anteriores, pues era precisamente para venir a inaugurar obras y además de eso venir y repartir un montón de propuestas y proyectos para que todo el mundo lo pudiera hacer. Que, retomando en el caso de este asunto, que inclusive el famoso Plan Nueva Laguna estuvo en unos renglones, en unos párrafos del Plan Nacional de Desarrollo de un sexenio hace 30 años, pues cuando menos ahora los planteamientos que se hicieron en las campañas pues han sido retomados, y a mí me parece muy importante que no nada más seamos un modelo de seguridad que están retomando en diferentes partes de la República, sino también el asunto del agua. O sea, hay algo que le está poniendo atención en el caso específico de la comarca lagunera, porque la visita a veces las visitas cuando llegaron a ser de Torreón eran en Torreón y las visitas de Gómez eran en Gómez. Y ahorita pues se está sorprendiendo precisamente con una situación en donde están los dos gobernadores y están hablando de los dos estados, se están dando la información. Y eso pues a mí me parece importante en principio como parte de la transparencia para que la ciudadanía vea que tenemos una información inclusive regional, ¿verdad? Yo creo que hay muchos temas pendientes, no nada más lo del agua, que además de eso, por eso retomaba lo de el Plan Nueva Laguna, pues es un problema que todos sabemos dónde está y cómo se tiene que ir tratando de resolver. Tiene que haber, como se decía hace un momento, voluntad política, porque esto es no nada más presumir que somos la cuenca de lechera más importante del país o diferentes tópicos que se manejan sobre la marca lagunera, pero el costo, eso es lo que importa. O sea, hay que buscar medidas que fortalezcan precisamente todo esto. Entonces yo creo que la visita para venir a tocar el tema del agua, por ejemplo en el caso de Gómez Palacio, lo de seguridad está tocándose en Torreón, pues para mí es muy importante, y además de eso pues objetivo, pues yo esperaría, como siempre lo hicieron los presidentes anteriores, visitar la capital del país y ahí de pasar a inaugurar alguna obra en la comarca lagunera, dependiendo de lo que se tratara, ¿no? Uh-huh. Pero yo creo que esto es lo importante. De aquí pues deben de salir muchas alternativas y de aquí, como se dice, pues no dejar
que esta visita, estos planteamientos se queden en el tintero o como tú lo manejas, en el mero discurso, y que además de eso también tiene que haber mucha voluntad de los dos gobernadores para avanzar realmente en una problemática regional, porque es regional. El agua viene del lado de Durango y va al lado de Coahuila, y además de eso están los temas de contaminación, económicos, de movilidad, el asunto del Metrobús, la cuestión de la sustentabilidad propia de la comarca lagunera y en particular de la zona metropolitana. Uh-huh. Ahí se hablaba de los recursos metropolitanos que dejaron de momento, ya hace 2, 3 años que dejaron de llegaban bajo otros esquemas, pero yo creo que hay que retomarlos, pero precisamente con esa voluntad de trabajar en algo que se ha olvidado, que es el PIMUS, el plan precisamente de movilidad, porque la gente de Coahuila no todos trabajan allá, muchos trabajan en el lado de Durango y viceversa, ¿verdad? Entonces hay una movilidad enorme y yo creo que hay que pensar en futuro precisamente cómo arreglar, porque las ciudades nuevas con un eje metropolitano son un factor importante. Yo he revisado actualmente que el PIMUS de Mérida está funcionando muy bien y tenemos muchos casos de León, de Aguascalientes, etcétera, que aunque son un mismo estado, han evolucionado rápido y hay otros que están trabajando. Entonces yo creo que la importancia de la visita, que no hay que dejarla de lado, es que somos una región lagunera, una zona metropolitana con 2 estados, y que no nada más tenemos un himno del canto de un equipo de fútbol, sino que debe ser en la práctica, en la administración, en todo esto. Y yo creo que ese es el punto que yo vería que uh-huh. se está poniendo atención en la zona metropolitana y en la región lagunera. Y sin embargo, abonando a esto que tú estás diciendo, se reconoce entonces que la movilidad es indispensable, sobre todo en los transportes colectivos, para que las consecuencias no sean tan dañinas en todos aspectos cuando hay el transporte individual a través de los autos particulares. El presidente suspendió el Metrobús y entonces, bueno, ya tenemos, ¿cuánto tiene el presidente al frente del gobierno? Casi 2 años, ¿verdad? Sí, 20 meses. Sí, exactamente, casi 2 años. Entonces, la verdad es que siempre vamos con estos atrasos y en el momento en que se suspendió nos hubiera gustado muchísimo que se hubiera inmediatamente abocado a resolver lo que dijo que sí iba a resolver. ¿Qué tan enterado crees tú que esté el presidente en materia de agua en lo que tiene que ver con la comarca lagunera? ¿Y qué tan enterados los asesores? Porque yo entiendo que el presidente pues no tiene por qué saber de todo, pero sí quienes le acompañan y quienes están efectuando o llevando a cabo los proyectos ejecutivos para que en algún momento dado se puedan tomar las acciones pertinentes. Entonces, en este sentido, 2 cosas. Lamentar la suspensión del proyecto del Metrobús en su continuidad hasta Durango y número 2, ¿qué tan enterado está del problema del agua? Porque él ha hablado exclusivamente del agua con arsénico y creo que hay otras vertientes, otras coyunturas que hay que atender en el tema del agua. Mira, yo creo que son 2 temas muy importantes en términos de sustentabilidad en la comarca lagunera. O sea, ve uno con mucha pena cómo nuestros márgenes del río son basureros. Ve uno donde empresas están tirando un montón de desperdicio, ya no nada más los pepenadores o los carretoneros. Vemos con pena cómo industrias están tirando agua contaminada al lecho del río Nazas. Cosas como esas, ¿verdad? Siempre hemos dicho cuando estaba en la Comisión de Ecología, el Consejo de Ecología de Torreón, pues es que lo que vemos es que la contaminación no tiene fronteras, ¿verdad? Pasa de un lado a otro, el arsénico, y ahí tenemos demandas ciudadanas, etcétera. Entonces el problema del agua, yo creo, porque se han hecho muchas reuniones de trabajo anteriormente con agua, etcétera. Proyectos hay muchos. La cuestión es que, y yo creo que se los han de haber planteado, pero la cuestión es que tenemos que ver
también que un proyecto de agua para la zona metropolitana, estamos hablando de la zona metropolitana principalmente, que es la que es en lo inmediato, pues sea un proyecto especialmente sustentable. O sea, no podemos agarrar agua de un lado para darle a otro. Hay muchos proyectos que habla del MEVA, pues yo también siempre en lo personal puse muchas dudas el plan MEVA, porque traes agua de la tierra pero destruyes ecológicamente otra área que le quitas el agua, ¿verdad? O sea, el problema del agua es que sigue siendo la misma agua, ¿verdad? Entonces hay que tener proyectos que realmente sean sustentables para garantizar que cuando menos la calidad del agua, que haya agua, se llama eso, que sea de calidad en los próximos 30 o 40 años, ¿verdad? Que no haya proyectos de esa naturaleza. Entonces, sí hay, y ha habido foros, y ha habido, inclusive aquí mismo en la comarca lagunera ha habido organizaciones, grupos de ciudadanos que han hecho foros y se ha discutido. Yo he estado en varios. Entonces, hay proyectos, y los proyectos deben de estar ahí. El problema es que tampoco se valdría es decir que te casas con un proyecto y ese lo defiendes. Hay que justificarlos. Yo creo que sí hay proyectos, y el presidente tiene que trabajar sobre eso, y que sus asesores, empezando con agua, y los gobernadores y los alcaldes, pues ese sería el principio para presentar alternativas, ¿verdad? Y la ciudadanía que fuera presentando de nueva cuenta esos proyectos. Respecto al... Perdón. Sí, no, adelante, Lerins. Respecto al Metrobús, miren, el Metrobús, por eso retomé lo del PIM. Es un estudio que costó mucha lana. Y además de eso, el PIMUS viene enfocado precisamente bajo la nueva normatividad que marca SEDATU, o sea, el ordenamiento del territorio, asentamientos humanos, por la movilidad. Pero nos enojamos muchas veces algunos ciudadanos porque nos quitan la banqueta, nos arreglan esto. Pero estamos hablando de que en el futuro inmediato, porque eso sucede en otros lados, en Europa, Estados Unidos, lo principal es el ciudadano y la ciudadana, no los automóviles, no muchas cosas, ¿no? Entonces, ¿por qué se suspende o se determina el presidente que no va el Metrobús? El Metrobús desde hace rato que no va. El gobernador anterior de Durango, que fue de los que impulsó precisamente los estudios del PIMU, para ver lo del Metrobús, resulta que fue el primer gobernador que dijo que no, y que además de eso hay muchos intereses, todos sabemos que hay intereses, o sea, confundimos la movilidad con la movilización de personas a sus centros de trabajo, pero esto va mucho más allá. Ahorita precisamente lo que está promoviendo el INAPED por parte de SEDATU y de otros organismos como el de medio ambiente, etcétera, es la movilidad bajo un esquema diferente que beneficia a la ciudadanía. Entonces, eso es lo que no estamos viendo. Ahora, ¿cuál es lo grave del lado de Coahuila? Pues, ¿cuánto se ha tardado precisamente el Metrobús? Ha habido un montón de cosas. La tenían más fácil porque en el caso del municipio de los municipios en Coahuila, la autorización de tránsito y vialidad son municipales. En el caso de Durango son estatales. Entonces el Estado es el que tiene que intervenir precisamente en eso. ¿Cuál fue la primera oposición que tuvo el Metrobús? Pues la línea de los concesionarios de Torreón Gómez Lerdo. Ellos son los principales. Hay gente que argumenta que iban a destruir el Boulevard Miguel Alemán, pero si el Boulevard Miguel Alemán es más ancho que el Revolución, y todas las rutas pasan por el Revolución, la mayoría de las rutas pasan por el Revolución. Entonces lo que hay que resolver es un problema de transporte, como se decía hace un momento. Entonces, la otra cuestión es que la presión pueda estar en un momento dado, es que en los acuerdos de los recursos metropolitanos pudiera salir de ahí. Hay una situación que a veces no se comenta con claridad. Banobras, en el caso de Durango, estaba aportando
recurso, préstamo, para iniciar las obras. Pero estábamos hablando de 300 millones y al último se quedaron en 150 según las declaraciones del gobernador. Y que se podía perder. Pues no, no se pierde porque es un préstamo de Banobra. De acuerdo a los datos que yo tengo, estuve viendo en su momento el costo del Metrobús, porque implicaba no nada más poner las líneas, sino grandes estaciones que de acuerdo al PIMUS, si lo revisan, están allá en el lado del periférico, y el costo de los camiones que cuestan, por eso tenemos todavía atorado acá en Coahuila el asunto. No es un asunto de que hay obstáculo, no, sino que se pida la intervención del presidente de la República, primero, para poner el orden de que se tiene que aplicar, y segundo, el costo. El costo programado para el lado de Durango son de 3,000 millones de pesos, entonces no es que lo suspenda, ¿dónde agarra los 3,000 millones y a poner en orden a todo el mundo? Así, Torreón todavía en los días pasados, estamos viendo en el periódico y en las noticias que ustedes manejan, que todavía no hay acuerdos, que se filtra la información de lo que van a cobrar, que si hay un plan de apoyo, etcétera, ¿no? Yo creo que todo esto, pues tarde o que temprano se tiene que resolver, pero tiene que haber voluntad política. Una de las cosas que yo veo desde hace rato es que primeramente tenemos que crear una ley de tránsito y vialidad y de movilidad de la zona metropolitana, porque mientras que tengamos dos leyes de todo esto, tanto la de Coahuila como la de Durango, pues entonces cada quien va a estar trabajando en ese sentido, ¿verdad? Claro, se tiene que armonizar. Lo absurdo lo veíamos ahí en las propuestas de donde una terminal que no estaba contemplada la tuvieron que hacer hasta tumbar el Torreón. ¿Por qué? Pues porque no había continuidad por el lado de Durango. Bueno, entonces, para no perdernos y aprovechar tu valiosísimo tiempo, entonces, el tema de la movilidad es muy importante, el tema del agua, en la revisión que tendrían que haber hecho desde ya, ¿no? En todo lo que tiene que ver, y bueno, que ya se diga cómo se le va a hacer. O sea, el gran problema es que vienen y abordan el tema, pero no dicen qué se va a hacer, o por lo menos no dicen aquí hay tanto recurso para poder hacer esto, y entonces en ese sentido ver quiénes más le van a entrar al tema para poder consolidar rápidamente un proyecto. Manuel, ¿tú tienes preguntas? Sí, Lerins, me gustaría preguntarte en términos generales, luego de haber analizado este tema del agua, de la movilidad, ¿en qué nivel de prioridad está la laguna para el presidente López Obrador, también tomando en consideración experiencias de los sexenios pasados? Por ejemplo, con Felipe Calderón hubo este operativo conjunto Laguna que no necesariamente rindió los mejores frutos en materia de seguridad. Digo, éramos una zona muy violenta, se decía que el problema de Juárez captaba toda la atención. Luego con Peña Nieto tendieron a mejorar las cosas en materia de seguridad, pero no necesariamente por la acción del gobierno federal. Ahora se establece después, durante esa misma administración, en cuanto a fechas, pues esto del mando único, que ha sido un modelo exitoso. Pero para este gobierno de la Cuarta Transformación, ¿dónde ves a la laguna, Lerins? ¿Es una región importante para el mandatario o no? Mira, ya de antemano lo había comentado. Para mí es importante, por eso retomaba y comparaba con no lo de seguridad, sino lo de la Nueva Laguna de hace 30 años. Uh-huh. Pues cuando menos el venir en estas condiciones, porque bueno, eso ya es prioritario, pero esto tiene que ser de voluntad política también de los gobernadores. Sí. Uno lo ve así, o sea, por muchos discursos que podamos tener sobre que vamos a trabajar juntos y todo eso. Yo te pregunto una cosa, ¿por qué se tuvo que trabajar en el mando único y ahorita ese ejemplo? Pues porque se tuvieron que imponer las condiciones de la ciudadanía de los dos estados de la región lagunera a presionar, o sea, no es tanto. Entonces, la presión tiene que seguir siendo de una participación ciudadana mucho más activa, mucho más consciente, y no estar ahorita discutiendo si se queda o se va, sino que aquí casi tienes que venir a resolver la problemática, ¿no? Y porque además se desarticularon las policías preventivas, ¿no? En su momento la de Torreón, y en ese momento Gómez no tenía. No, pues
hasta apenas hace 3 años tenemos policía nuevamente en Gómez y en Lerdo. Claro. No teníamos, o sea, lo que estamos diciendo es que hay una problemática de que es muy clara, que son unas necesidades reales de la zona metropolitana de la región lagunera, pero que al final de cuentas hay que ponerse de acuerdo los gobernadores para que en sus congresos empezar a sacar la normatividad que le permita ir tomando decisiones a la comarca lagunera. De otra manera no vamos a poder, vamos a seguir en eso, ¿verdad? Puede que llegue un gobernador o una gobernadora en uno de los 2 estados y tenga mucha voluntad de hacerlo, pero si el otro no quiere, entonces tenemos problemas. Está igual que con los recursos de la zona metropolitana. Al final de cuentas también tiene que haber un consenso, porque a los presidentes y alcaldes y alcaldesas de la zona metropolitana no los tomaban en cuenta. Los proyectos no eran de ellos, no eran de los municipios, eran del Estado. ¿Para qué? Para tener esos recursos. Entonces, lo que importa en el PIMUS, retomo el PIMUS, es retomar eso que está ahí está todo. Ahí te está diciendo cómo tienes que trabajar para ir arreglando todo eso. Y el problema del agua, también tenemos todas las alternativas. Todos lo hemos manejado y ustedes también en sus programas. Ustedes bien saben que el 80 o más del 80% del agua que viene aquí a la región, de la rodada y del subsuelo, se va a la agricultura, pero se va a la agricultura principalmente a forrajes. Y no necesariamente que le estemos echando la culpa a la industria. Tenemos el 10-15% en las ciudades no consumen la totalidad del agua. Sí. Y nos desviamos por ese lado. Entonces yo creo que hay que poner un orden, tiene que haber voluntad política de los gobernadores y además de eso modificar la normatividad que permita ya funcionar como zona metropolitana. Pues sí, pero más que la voluntad, y perdón, pero aquí son los recursos. ¿De dónde va a salir el recurso para proyectos luego tan ambiciosos que tienen que ver con el agua? Ya estaremos escuchando a ver si el presidente nos lo dice. Lerins, muchas gracias por estar con nosotros y por ofrecernos tu opinión respecto a la presencia de Andrés Manuel López Obrador en La Laguna. Bueno, muchas gracias y esperemos que sea fructífera la visita, ¿verdad? Sí, bueno, todos lo deseamos, de verdad, todos lo queremos. Muchísimas gracias. Gracias, Lerins Varela, te mandamos un abrazo. Lerins. Gracias. 8 de la mañana con 10 minutos, 23 grados centígrados, la temperatura ambiente en el centro de la ciudad de Torreón. Vamos a la pausa. Y ojalá que nos puedan decir justamente la expectativa, ¿no? ¿Habrá algún anuncio? ¿El mismo discurso? ¿Nada? Bueno, esperamos sus respuestas. Regresamos enseguida. Contextos. El programa líder en la radio hablada en La Laguna.